Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. Hoy les traigo 4 relatos de nuestros seguidores, ahora sobre la batalla entre taxistas y Uber. ¿Cuál te resulta más espeluznante? ¡Comenzamos! La Llorona. Soy Armando, taxista en la ciudad, y aunque he tenido muchos viajes extraños a lo largo de los años, este en particular nunca se me ha borrado de la mente. Ocurrió en una noche fría, cuando ya estaba por terminar mi jornada. Eran alrededor de la 1 de la mañana y la ciudad estaba desierta, las calles vacías. Estaba estacionado cerca de un parque, esperando algún pasaje para finalizar mi turno, cuando vi a una mujer que levantó la mano. Era una figura solitaria, caminando por la acera. Llevaba a un bebé envuelto en una cobija blanca, la cual, aunque me pareció un poco rara a esa hora, no me dio motivo para sospechar nada. Decidí detenerme. La señora subió al taxi con una actitud extraña, sollozando sin decir mucho. Solo se escuchaba el leve llanto del bebé. Pero ella no hizo ningún comentario. Algo en su mirada me pareció distante, como si estuviera desconectada de la realidad. Cuando le pregunté por la dirección, me respondió con voz baja, casi imperceptible. Solo me indicó un barrio tranquilo, algo apartado de la ciudad. El viaje fue incómodo, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Durante todo el trayecto, el bebé no dejaba de llorar y la mujer ni siquiera intentó calmarlo. Era como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. De vez en cuando miraba al retrovisor y la veía frotándose las manos, pero no hablaba. Su rostro parecía cansado, como si hubiera estado viajando durante horas. Llegamos a la dirección indicada, una casa antigua, algo desgastada, con un jardín descuidado. Era el tipo de lugar que no se ve mucho en las zonas más modernas de la ciudad. La señora me pidió que la esperara unos minutos, asegurándome que regresaría enseguida para pagar. Dejó al bebé en el asiento trasero y salió rápidamente. No parecía haber ninguna prisa por parte de ella, lo cual me pareció raro. Pasaron los minutos, luego media hora, y ella no regresaba. Decidí bajarme y tocar la puerta de la casa. Al principio, nadie contestó, así que golpeé más fuerte. Finalmente, una mujer mayor, con cara de pocos amigos, abrió la puerta. Le expliqué que estaba esperando a una joven que había dejado un bebé en mi taxi. La señora me miró confundida y con algo de extrañeza me respondió: «Aquí no vive ninguna joven con un bebé. ¿De qué hablas?». Le expliqué de nuevo y le mencioné que incluso la señora me había dejado al niño en el coche. La señora parecía inquieta, así que me pidió que la siguiera hasta mi taxi. Cuando le mostré la cobija sobre el asiento trasero, cogió la cobija y al sacarla, algo cayó al suelo. Fue entonces cuando vi que lo que había dentro no era un niño. Eran huesos, pequeños y quebradizos, como si pertenecieran a un animal, pero rotos, como si los hubieran dejado ahí hace mucho tiempo. La mujer me miró aterrada y antes de que pudiera reaccionar, gritó: «Váyase de aquí, son huesos de animal, váyase antes de que llame a la policía». Volví a mi taxi, completamente atónito, sin saber qué pensar. Arranqué rápidamente, con la sensación de que algo muy oscuro había sucedido esa noche. La señora, que se había ido tan rápido como apareció, parecía haber desaparecido en el aire.
Miré atrás una última vez, pero no había señales de vida en la casa ni en las calles. La historia no terminó ahí. Unos días después, comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí, con horror, que en esa casa había vivido una joven que había muerto en un accidente de tráfico años atrás. Había sido una tragedia terrible. Ella y su bebé habían muerto en ese mismo lugar. Lo más extraño fue lo que escuché después, de algunas personas del vecindario. La mujer que había fallecido, según ellos, siempre había dicho que regresaría a casa a cenar, pero nunca lo hizo. No sé si esa noche vi algo de otro mundo, algo que aún no puedo comprender. Pero lo que sí sé es que no he vuelto a pasar por ese lugar, ni a recoger a nadie a esa hora. Por si acaso. Continuamos. El niño. Me llamo Roberto, y lo que les voy a contar sigue persiguiéndome, como si esa noche nunca hubiera terminado. Estaba a punto de cumplir 18 años y me sentía listo para empezar a trabajar. Mi papá llevaba más de 15 años manejando su taxi y un día me dijo: es hora de que ganes tu primer dinero. No lo pensé mucho. Acepté con entusiasmo y esa noche tomé la unidad. Era una noche lluviosa en Tlalpan y la visibilidad era muy mala. La gente se refugiaba bajo los techos y las calles parecían vacías. Fue entonces cuando lo vi. Un niño, como de 6 años, parado en medio de la calle, completamente empapado por la lluvia, llorando desconsoladamente. Me detuve, no pude dejarlo allí. Bajé el vidrio y le grité: «Sube, ¿a dónde te llevo?». El niño no dijo una palabra, pero abrió la puerta y se subió sin dudar. Era extraño, por la oscuridad, no podía ver su rostro claramente en el retrovisor. Solo podía ver su figura delgada y su pequeño cuerpo empapado. La lluvia retumbaba con fuerza en el techo del taxi y me sentía incómodo. Traté de iniciar una conversación, pero el niño se mantenía en silencio. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, pero no respondió. Decidí intentar tranquilizarlo. «No te preocupes, vamos a un módulo de policía, seguro que tus papás están buscándote». Pero el niño seguía sin decir palabra alguna. Lo miraba de reojo, y con el único sonido de la lluvia y el viento como compañía, la sensación de incomodidad crecía. «Recuéstate un rato, yo te despierto cuando lleguemos», le dije, aliviado de que, al menos, pudiera descansar un poco. Intenté encender el radio, pero no funcionaba. Algo no estaba bien, pero no podía explicarlo. A lo lejos vi un módulo de policía. Era lo que necesitaba, o al menos eso pensaba en ese momento. Me orillé y bajé corriendo, sin querer mojarme más de lo que ya estaba. Llegué con los policías. Les expliqué rápidamente que había encontrado a un niño perdido y que estaba en mi taxi. Ellos, amablemente, tomaron un paraguas y me acompañaron hasta el coche. Pero al abrir la puerta, la sorpresa fue aún mayor. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de ese niño. Me acerqué a la parte trasera del vehículo, mirando en todas direcciones. Pero no había nadie. Los policías se miraron entre sí, confusos. «¿Todo bien?», me preguntaron. «El niño estaba ahí atrás», respondí, con la voz temblando, señalando el asiento vacío.
Ellos comenzaron a mirarse extrañados. ¿Dónde lo viste?, me preguntaron. Les di la dirección por la que había pasado, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Uno de los policías se quedó pensativo por un momento y luego me dijo: hace un par de días, un niño murió aquí mismo, en esta avenida. Estaba buscando a sus papás cuando un automóvil lo atropelló. Fue un accidente muy triste. El niño no sobrevivió. El aire se volvió denso. Las palabras del policía me calaron hondo y una sensación de terror comenzó a apoderarse de mí. Todo lo que había vivido esa noche tenía una explicación muy oscura. Había recogido al espíritu de ese niño perdido. Habría sido él quien se subió a mi taxi. Regresé a mi casa esa noche, aún sin poder creer lo que había ocurrido. Le conté a mi papá lo sucedido y él, con una tranquilidad desconcertante, me dijo: es algo común en este trabajo. Si vas a seguir, te acostumbras. Años después, sigo pensando en ese niño. Cada vez que me encuentro en una noche lluviosa, sueño con él. A veces creo que sigue buscando a sus padres, esperando encontrar su descanso eterno. Y me pregunto, ¿cuántos más, como él, quedarán atrapados buscando lo que perdieron? Relato número 3. Continuamos. El viaje. Hola, ¿qué tal? Soy Armando y trabajo para Uber. Hoy quiero contarles una experiencia que viví y que, hasta la fecha, no logro comprender del todo. Es algo que pasó en Día de Muertos y que me dejó con un miedo que jamás había sentido antes. Estaba en Puebla haciendo unas compras para el altar. Flores de cempasúchil, mole, fruta, lo típico. De repente, recibí un mensaje de texto en mi celular. Me decían que necesitaban un viaje desde Puebla hasta la Ciudad de México. ¿Cómo sabían que estaba en Puebla? Me pareció raro, lo tomé como una confusión y no respondí. Sin embargo, unos 30 minutos después, otro mensaje del mismo número llegó. Me ofrecían una buena paga y me daban una dirección específica. Ya empezaba a dudar. Sabía que no era un viaje barato. Y eso me tentaba. Podía recuperar lo gastado en el día y cubrir el combustible. Intenté marcarle a la persona, pero la llamada se cortaba cada vez. Un momento después, recibí un mensaje diciendo: aquí no puedo contestar. Supuse que estaba en una reunión o algún lugar sin señal. Decidí hacer el viaje. Le hablé a mi esposa y le expliqué que ya iba de regreso a la Ciudad de México y que iría acompañado de un cliente que me salió de improviso. Revisé la dirección. Portón Negro número 16. Según el GPS, estaba en las afueras de Puebla, en una zona no muy poblada. Mandé un mensaje al cliente avisándole que ya iba en camino. No me contestó. El frío empezaba a sentirse más intenso. Mientras buscaba la dirección, el lugar se hacía más solitario y oscuro. Las casas estaban dispersas y el silencio era inquietante. Empecé a arrepentirme. ¿Será una trampa? ¿Me estoy arriesgando demasiado por dinero? En ese momento, vi la dirección, número 16. Era una casa que parecía abandonada. Con un portón negro, descuidado, y un moño negro colgando de la puerta, como esos que ponen cuando alguien ha muerto. Con desconfianza, me bajé y me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. Toqué, sintiéndome cada vez más nervioso, y llamé. Buenas noches, soy el del Uber. Nadie respondió.
Entonces escuché un golpe fuerte dentro de la casa, como si algo pesado hubiera caído, tal vez algo de madera. El ruido me hizo brincar. Empujé la puerta un poco para ver, pero no alcanzaba a distinguir bien en la penumbra. Mi vista se enfocó en una caja en el centro del patio. Parecía un ataúd. El escalofrío que me recorrió fue inmediato. Decidí que no iba a quedarme ahí ni un minuto más. Volví rápidamente al auto, arranqué y me fui. Ya no me importaba el viaje ni el dinero. Solo quería salir de ahí. Sin embargo, mientras conducía, la sensación de que alguien me observaba era intensa. Intenté prender la calefacción, pero no funcionaba. Y el frío parecía quedarse dentro del auto. Encendí el radio, pero solo escuchaba estática. Necesitaba distraerme, olvidarme de lo que había visto. Mientras avanzaba por la carretera, decidí hacer una videollamada con mi esposa. Coloqué el celular en el soporte y la llamé. Ella contestó, aliviada de verme, aunque me miraba con extrañeza. Intenté hacer conversación para sentirme acompañado. ¿Cómo están? ¿Tú y los niños? Ella me observó en silencio por un momento y luego dijo, con voz nerviosa, no creo que a tu pasajero le interese mucho nuestra plática. Sentí un golpe de adrenalina y le respondí, confundido. ¿De qué hablas? ¿Cuál pasajero? Miré por el retrovisor y ahí estaba, una silueta oscura en el asiento de atrás. Sentí un frío que me recorrió de pies a cabeza y en ese instante la llamada se cortó. Pensé que tal vez alguien se había subido en un descuido con la intención de asaltarme. No podía detenerme a mitad de la carretera. Eran cerca de la 1 de la mañana y el sudor frío comenzaba a correr por mi frente. Traté de mantener la calma, inmóvil, esperando que aquel pasajero me hablara o que dijera algo. Pero no hubo nada, ni un sonido. Después de unos minutos de terror, vi a lo lejos la zona de Río Frío, donde hay puestos de comida. Me orillé rápidamente, temblando, y salí del auto en cuanto pude. Me alejé, tratando de ver el interior. Un par de personas se acercaron y me preguntaron si estaba bien. Les dije que había un hombre en mi auto que parecía querer asaltarme. Uno de ellos, un señor de edad, me dijo, espere, voy por un palo. Regresó y nos acercamos al auto con cuidado. Le grité, sal de ahí. Sin respuesta, ya con más valor, abrí la puerta. Y no había nadie. Revisamos bien, pero el carro estaba vacío. El señor me miró y, como si fuera lo más normal del mundo, dijo, no se preocupe, joven. En estas fechas es común que las almas perdidas busquen a alguien que las lleve a su destino. Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. Avergonzado, me despedí y volví al auto. Mientras manejaba hacia la Ciudad de México, el teléfono sonó. Era mi esposa. Contesté y le pedí que no colgara hasta que llegara a casa. Ya pasados unos días, he tratado de racionalizar lo que ocurrió, pero no encuentro explicación. ¿Fue el alma de alguien que intentaba volver a casa? ¿O simplemente fue una alucinación, un mal sueño en medio de una noche helada de Día de Muertos? No lo sé, pero lo que sí sé es que no pienso volver a hacer viajes de noche, y mucho menos en esas fechas. Continuamos. Relato número 4. El niño perdido. Mi nombre es Ricardo y llevo más de 5 años trabajando como conductor de Uber. Durante todo ese tiempo he tenido clientes de todo tipo, desde los que están ansiosos por contarme su vida hasta aquellos que prefieren el silencio total.
Las noches suelen ser tranquilas, aunque siempre hay algo de misterio cuando uno recoge a alguien en la madrugada. Pero nada me había preparado para lo que viví aquella noche. Era una noche fría y nublada, ya pasadas las 2 de la mañana. Estaba terminando mi turno cuando me llegó una notificación para recoger a un cliente en una zona residencial, cerca de un parque que ya conocía. Acepté el servicio sin pensarlo 2 veces, aunque la dirección era en un área más apartada, sin muchas casas ni iluminación. Llegué al lugar y lo primero que noté fue la calma absoluta. El parque estaba completamente vacío y solo se escuchaba el crujido de las ramas movidas por el viento. Miré el nombre en la aplicación: Emilio. Esperé unos minutos y cuando estaba por cancelar el viaje, vi una pequeña figura acercándose desde la sombra de los árboles. Era un niño de unos 10 años, con una sudadera y un gorrito de lana. Caminaba despacio y llevaba las manos en los bolsillos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. Me desconcertó verlo solo, pero pensé que quizás algún familiar lo estaba esperando más adelante. Bajé la ventana y le pregunté si era Emilio. Asintió en silencio y subió al asiento trasero sin decir palabra. Le sonreí y le dije: ¿A dónde vamos, campeón? Solo señaló la dirección que ya estaba en la app, así que no insistí. El viaje comenzó y traté de romper el hielo con alguna conversación para hacerlo sentir cómodo. ¿Todo bien, Emilio? ¿Te recogió alguien más temprano? Pensé que tal vez estaba de regreso de alguna fiesta infantil o algún evento de noche. Pero él solo me miraba por el retrovisor, con unos ojos grandes y oscuros que parecían tristes. No respondió, y yo no quise presionarlo. A medida que avanzábamos, el ambiente en el auto se volvió un poco extraño. La temperatura comenzó a bajar, y el aire se sentía denso, pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Miraba de reojo por el retrovisor y notaba que Emilio seguía con la misma expresión, mirando hacia el frente, inmóvil, casi como una estatua. A mitad de camino, decidí preguntar de nuevo: ¿Está todo bien, Emilio? ¿Quieres que llame a alguien? Esta vez, él murmuró algo apenas audible. Giré un poco la cabeza, intentando escuchar mejor. Perdón, ¿qué dijiste? Con una voz apenas perceptible me respondió: No encuentro a mi mamá. Estábamos en el parque y de repente ella ya no estaba. Un escalofrío me recorrió. La sensación de desolación en su voz me golpeó fuerte y quise hacer algo por él. Quizá debía regresarlo al parque o llamar a la policía. Oye, si quieres, puedo ayudarte a buscar a tu mamá o llevarte de vuelta para que alguien de tu familia venga a recogerte. No tienes que ir solo. Pero Emilio no respondió. Solo me miraba fijamente, con esos ojos que parecían vacíos, tristes. Cuando llegamos a la dirección, me sorprendió encontrar una casa en ruinas, completamente abandonada, con las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Me detuve frente a la entrada, desconcertado. ¿Aquí es?, pregunté. Pero Emilio no respondió. Me giré para verlo, y el asiento trasero estaba vacío. Me quedé mirando, incrédulo, buscando alguna explicación lógica. Revisé el auto, bajé a ver alrededor, pero no había ni rastro de él. La calle estaba completamente desierta y el silencio era total. Revisé mi teléfono para ver los detalles del viaje, intentando entender lo que había pasado, pero no había registro alguno de un pasajero llamado Emilio. El viaje, según la app, nunca había existido.
Esa noche regresé a casa con un nudo en el pecho y la sensación de haber vivido algo que no podía explicar. Desde entonces, cada vez que paso por ese parque, miro a través de los árboles, esperando tal vez encontrar al niño perdido, Emilio, buscando a su mamá en la oscuridad, y aunque trato de convencerme de que fue solo un mal sueño, había algo en su mirada triste que jamás podré olvidar. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias